Bueno, Apocalipsis capítulo 6, vamos en el capítulo 6, versículos 2, vamos a leer hasta el último jinete, 11, del 2 al 11. Apocalipsis, ¿cuál? Capítulo 6. Apocalipsis 6. Del 2 al 11. Apocalipsis 6, del 2 al 11. 11. ¿Están todos listos? Sí. Ya. Sí, es que está así está, ¿verdad? Sí, ¿no? Y miré, Pero ese miré, es Apocalipsis capítulo 6, del 2 al 11. Yo conozco tus obras. No, dice 6, miré. 6. 6, capítulo 6. Capítulo 6, versículo del 2. Ah, ok, 6, perdón. Ok, bueno, ya estamos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 dice: Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus siervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí estamos ya viendo los cuatro. Recuerden, el primer jinete era blanco, el caballo era blanco, ¿verdad? Y el que lo montaba traía una corona. Acordemos que esa corona no es la corona de un rey, sino la corona de un conquistador, es un galardonador, exacto. Es Estéfanos en inglés, que es la corona de laurel que se les daban a los ganadores en las competencias, ¿no? Entonces, este caballo blanco, dijimos, ¿verdad?, que representa en sentido cabal al espíritu del anticristo, en su sentido más profundo al mismo anticristo, a la bestia, ¿verdad?, al último emperador que se va a levantar sobre la tierra, ¿verdad? Que este será un hombre muy, dijimos, muy sabio, muy entendido, ¿verdad? La escritura dice entendido en enigmas. Entonces va a ser alguien, ¿verdad?, que mediante su capacidad, ¿sí?, va a poder ir conquistando, ¿sí? El hecho de que habla que se le dio un arco, ¿verdad?, simboliza, y hablamos que el arco simboliza guerra, que va a haber en ese momento actitudes de guerra o cuestiones de guerra, pero él va a vencer sin lanzar ninguna flecha, sino que va a vencer mediante estrategias y su inteligencia, ¿sí? No va a ser necesario en ese momento la guerra. Él va a traer una paz aparente, ¿sí? Es como la paz, ¿verdad?, que da el mundo da una paz, pero al final, ¿verdad?, esa paz termina y entonces empieza la verdadera agonía, ¿sí? Perdón, Nosotros, y cuando le dice el Hades le seguía. Eso lo vamos a ver cuando veamos ya el cuarto jinete. Estamos ahorita con el primer jinete, entonces cuando veamos ese, ahí lo traigo. El Hades es el lugar donde simbolizaban el griego, el lugar donde se quedaban los muertos. Okay. Entonces, ese jinete vamos a ver por qué el Hades le seguía, ¿verdad?
tenía algo que ver ahí. Bueno, entonces, por favor, leamos Daniel, capítulo 11, versículo 36 y 37. Capítulo 11, versículo 36 y 37. Recordemos que Apocalipsis va muy ligado con Daniel, con el libro del profeta Daniel. Capítulo, perdón. Capítulo 11, versículos 36 y 37. Oye, ya estoy. El 36. Y el rey hará su voluntad y ensoberdecerá y engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Verdad? Ahí vemos este ligamiento con lo que dice Juan, ¿verdad? Y salió venciendo y para vencer, para ser vencedor y ir venciendo, que esta sobre todo se engrandecerá hasta el tiempo que Dios ha determinado. Dios le va a permitir que hable cosas contra él, Dios le va a permitir, ¿verdad?, que se ensorbezca, Dios va a permitir que gane muchísimos adeptos, Dios va a permitir muchas cosas en este tiempo, hasta el tiempo que él diga, hasta aquí. ¿Sí? Por eso dice ahí la palabra de Dios, dice que, y le fue dada. O sea, no viene de él mismo esa autoridad. Esa autoridad le ha sido dada. Ya sea que esta referencia de y le fue dada, sea que Satanás le da su poder y su autoridad, o que Dios mismo le está dando esa facultad para hacerlo. Al final de cuentas, de las dos cosas que queramos, al final Dios siempre es el que autoriza. Satanás no hace nada sin autorización de Dios. ¿Sí? Es algo un poco difícil a veces de asimilar en nuestra mente, pero Satanás, aún odiando tanto a Dios y odiando tanto a la humanidad, no puede ir más allá de lo que Dios ha dicho. Ese es el poder de Dios, y podemos ver su grandeza en su poder, que aún sus enemigos no pueden pasarse más allá de lo que Él define. Fue como cuando Jacob, ¿no? Cuando le permite Dios hacerle daño. ¿Fue Jacob? Job, sí. Fue Job, ¿no? Le permite, o sea, lo hace trizas, pero porque le pide permiso a Dios para hacerlo, ¿no? El ejemplo de que él tiene muchas cosas por hacer malas y tal vez algunas buenas, pero bajo la voluntad del mismo Dios. Exacto. ¿Cómo va, verdad? Ese es un claro ejemplo. ¿Cómo va Satanás a la presencia de Dios, verdad? Y lo más que a mí me asombra ahí es que no es Satanás quien empieza, es Dios quien empieza. Y Dios le dice a Satanás, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra, o sea, de andar buscando. Y dice, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? O sea, Dios le lanza la carnada a Satanás, y Satanás la prende, ¿verdad? Y dice, sí lo viste, pero pues, ¿cómo no te va a adorar? Si tú lo tienes protegido, yo no lo puedo tocar, ¿verdad? Quítale esa protección, déjame que lo toque, ¿ok? Toca sus bienes, toca sus propiedades, toca sus cosas externas, te doy autorización. Y va Satanás, ¿verdad? ¿Y qué hace? Le quita sus ganados, le roban sus ganados, matan a sus empleados, a sus siervos, a sus hijos, ¿verdad? Una tormenta les hace que la casa le caiga encima y se mueran sus hijos en un solo día, todos, ¿verdad? Y regresa Satanás con Dios y le dice a Dios, ¿qué pasó, Satanás? ¿Ya viste que no hay otro como mi siervo? No hizo nada contra mí. Sí, pero porque no me dejas tocarlo a él. Pero ahí vemos, o sea, Satanás solo puede actuar hasta donde Dios le permite actuar. Y alguien dirá, ¿y por qué Dios le permitió? Porque Dios tenía algo para Job. Dios tenía algo para Job. Job no tenía las escrituras como nosotros hoy las tenemos. Job es el libro más antiguo escrito en la palabra de Dios, aunque está casi después de la mitad de la Biblia, está antes de los Salmos, ¿verdad? Antes de la mitad, porque los Salmos está exactamente a la mitad de las escrituras. Antes de los Salmos es el libro más antiguo de toda la escritura, más que el Génesis, ¿sí? Entonces, siendo un libro tan antiguo, no había algo con lo que Job pudiera conocer a ese Dios. Entonces Dios
Por eso dije que le lanza esa carnada a Satanás, porque Dios está probando a Job y lo está llevando a qué. Si nosotros leemos los últimos capítulos, Dios lo lleva a conocerlo a él. Por eso Job al final dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, enmudezco y callo. Dios lo llevó a un nivel de conocimiento tan grande hacia Job. Esa era la finalidad de Dios. Por eso decimos, y debemos entender, todo Dios lo permite en nuestra vida en algo, porque lo que Dios más desea de nosotros es que le conozcamos, porque nos está preparando para él. Toda lucha, toda cuestión que venga a nuestra vida es porque Dios lo permite, porque Dios está actuando a nosotros para conocerlo más. Es lo que Dios está haciendo. Y nosotros podemos saber aquí, ¿verdad?, que va a hablar blasfemias contra Dios, va a hablar todo eso, porque Dios lo está permitiendo. Al final de cuentas, Dios lo está permitiendo porque tiene un plan. En primer lugar, probar a la humanidad. Pero hay un plan más profundo todavía de probar a la humanidad. El final de Dios en ese tiempo es su pueblo, Israel. Y va a utilizar a ese hombre de pecado, a ese maligno, a ese perverso. Él cree que está contra Dios, pero Dios lo está utilizando como fichita de ajedrez para tocar a su pueblo, para que su pueblo se vuelva a él. Al final de cuentas, Dios está moviendo todas las piezas de la ajedrez. Y es lo que no se dan cuenta ni este hombre que va a ser tan sabio, tan entendido y tan asombroso en cuanto a inteligencia, no se está dando cuenta que eso le está siendo dado de parte de Dios, ¿verdad? Entonces Dios al final de cuentas es el que autoriza. Vamos otra vez a Daniel capítulo 4, versículos 34 y 36. Daniel 4. 4. Daniel capítulo 4, versículos 34 al 36. Ya. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y me fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Se va Nabucodonosor. Nabucodonosor, recordemos, era el rey de Babilonia, ¿verdad? Cuando Babilonia era el imperio dominante, ¿verdad? Nadie podía hacerle frente a Babilonia en ese tiempo, ¿sí? Entonces tenía conquistados reinos, tenía conquistadas naciones. Y un día sale Nabucodonosor, ¿verdad?, y tiene un sueño. Entonces Daniel le da la interpretación y le dice que si él no reconocía al Dios del cielo como el soberano, realmente como el único Dios, y si seguía ensobreciéndose, Dios lo iba a castigar quitándole la razón, volviéndolo loco, pero que al final de los tiempos Dios le regresaría esa razón y su reino en ese tiempo no sería quitado. Por eso y se cumplió, ¿verdad? Dice que un día Nabucodonosor salió a la alcoba de su casa, aterrado, a ver toda Babilonia así. Dijo: esta es la Babilonia que yo he construido con mi poder, con mi grandeza. Y dice que en ese momento vino una voz del cielo y ¡pum!, la razón le fue quitada y se volvió como un animal, ¿verdad? Hasta que el pelo le creció y las uñas nadie se las podía cortar y todo. Durante 7 años anduvo de loco, como loco. Durante esos 7 años nadie le quitó el reino, porque Dios lo había prometido que nadie le iba a quitar su reino, ¿verdad? Dice, y ahí es cuando dice Nabucodonosor: mas al fin del tiempo, o sea, al final de esos 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y entonces dice: y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y ojo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces?
Hay un rey altivo, un rey que nadie le podía decir nada, ¿verdad? Un rey, términos terrícola soberano, podía hacer lo que quisiera. Si le decía a un soldado, mátate, se tenía que matar. Podía hacer lo que quisiera. Dios le dijo así, te voy a mostrar que hay un soberano más soberano todavía. Y ese soy yo. Y si no me reconoces, ¡pum! Entonces aquí podemos ver cómo lo reconoce, ¿verdad? Y le fue dada, por eso dice la palabra ahí en Apocalipsis, y le fue dada esa autoridad. Al final Dios es el que decide todas las cosas. En sí el poder y la autoridad le será entregada, ¿verdad?, por Satanás bajo autorización de Dios a este anticristo. Bajo la autorización de Dios. Vemos en la tercera tentación de Jesús la oferta de Satanás. A ver, vamos, Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7, por favor. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7. ¿Ya están todos? Sí. Lucas capítulo 4, versículo 5 dice: Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Esa autoridad es la que le va a dar, esos reinos es la que le va a dar Satanás a esa persona, a ese anticristo. Esa oferta que Satanás le hizo a Jesús y que Jesús la rechazó, ¿verdad? Porque Jesús sabe que su Padre está bajo mando de todo, y porque en segundo lugar él bajo el sacrificio de la cruz iba a quitarle todos esos derechos al enemigo, ¿verdad? Entonces el diablo le va a ofrecer eso igual al anticristo, ¿sí? Todos los reinos de la tierra. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Vamos a ver algunos textos. Capítulo 5. 5 versículo 19. Primera de Juan 5. 5, 19. ¿Sí? 19. Respondió entonces Jesús y les dijo. No, ahí estás en el Evangelio de Juan. Es primera carta, está casi al final. Ah, perdón. Sí, antes de Apocalipsis. Ya. Primera carta de Juan, Ajá. capítulo 5, versículo 19. Ahora bien. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí está. Sabemos que somos de Dios. Ahí está hablándole Juan a los cristianos. Pero el mundo entero está bajo el control de Satanás. Actualmente, ¿verdad? Juan 12:31, Jesús mismo declara esto. Primera de Juan. Juan, no, Evangelio de San Juan, cuando diga primera, segunda o tercera, se está refiriendo a las cartas. Cuando diga nada más Juan, se está refiriendo al Evangelio. Juan 12:31. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí está, ¿verdad? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, ¿verdad? Satanás actualmente es el príncipe de este mundo y será echado fuera. Juan 14:30. Está en Juan capítulo 14, versículo 30. Sí. Ya. Dice: No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en él. Entonces las mismas palabras del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. ¿Listo? Sí, ya. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense, ¿verdad? Y Pablo hablando, en los cuales el Dios, con D minúscula, el Dios de este siglo. ¿Por qué dice de este siglo? De este tiempo. De este tiempo para la humanidad. Satanás ha cegado el entendimiento de los que no creen.
Les ha cegado para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso Dios tiene que actuar primero en nosotros para conocerlo. Jamás podríamos entender en verdad el Evangelio. En verdad, mucha gente puede decir, yo creo en el Evangelio, pero la realidad, conocer a Cristo en profundidad, esa es una gracia de Dios, porque Satanás tiene cegado el entendimiento de la gente. No pueden entender este Evangelio. Sí, porque te das cuenta que por mucho, y lo hemos visto aquí, ¿no? Mucho que les expliques a una gente, nada más, así sea con palitos y bolitas, nada más no entra, no la palabra. Así es. Así es, por eso Jesús también dijo, ¿Otra agua? le dijo a una multitud que venía a él junto con los líderes religiosos, ¿verdad? Ustedes no me pueden entender porque no son de mis ovejas. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae primero. O sea, no es que nosotros hayamos querido buscar a Cristo, es que el Padre nos trajo a Cristo. Esa es la verdadera, por eso Pablo, y vamos a ver vez tras vez en varias partes de la Escritura, que no es una obra de nosotros, es una obra de la gracia de Dios, dependemos de la gracia de Dios para conocer a Dios. Fíjate cómo siendo Jesús, siendo mismo Dios, reconoce que es su Padre, el que trae a las ovejas, el que dispone de ellas, ¿no? Yo veo que muchos pastores se hacen pasar por padres de todo, porque ellos creen que ellos son los que pueden hacer todo eso, ¿no? Sí. O sea, hay mucha soberbia. Hay mucha soberbia. Sí, Jesús hace eso. Por eso Pablo dice en 1 de Corintios, Pablo dice en 1 de Corintios, dice, yo sembré en ustedes. Apolo regó, Apolo fue un evangelista muy poderoso en la palabra en los tiempos de Pablo. Dice, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Por tanto, ni Apolos, ni Pedro, ni yo somos nada, sino Dios. O sea, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, nosotros no somos nada. Yo no puedo cambiar el corazón de nadie, ni mi corazón lo puedo cambiar. El único que va a cambiar el corazón de Dios es el poder de Dios mediante la predicación del Evangelio. Si yo predico fielmente el Evangelio, Dios va a obrar en sus escogidos y les va a transformar. Por eso les digo que la conversión auténtica es un giro. Cuando yo vengo al Evangelio es un giro. Yo antes era esto, ahora soy esto. Yo antes era un borracho, era esto, era aquello, un homicida, un adúltero, un afeminado, un homosexual, no sé, ¿verdad? Y ahora soy otro. Cuando llegó el Evangelio, les comentaba el caso de este que es pastor allá en Estados Unidos, C.J. Mahaney, ¿no? Que el que lo indujo a las drogas se convierte, Dios lo salva. Él viene a predicarle a esa gente que indujo. Él sabía en qué casa se metía, y ahí llegó a predicarles el Evangelio. Dice C.J. Mahaney que se sentó junto a él, pero que él ni lo pelaba. Él estaba inhalando coca, y coca, y coca, y coca, y coca. Dice, no sé en qué momento, porque él no paraba de hablar. No sé en qué momento empecé a llorar, y 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 no pude parar de llorar. Y ahí sé que Dios tocó mi vida, sin yo prestarle atención al Evangelio. Solo por esa persona que me estaba hablando, Dios obró. Entonces, ese es el poder de Dios actuando, y desde ahí C.J. Mahaney no necesitó rehabilitación. Fue un cambio radical. Dios, el poder de Dios es real, no es una mentira, es real. Lo que pasa es que no hemos buscado a Dios realmente. Para que el Evangelio de Dios también se predique con poder, yo tengo que orar. Mi responsabilidad como ministro y como cada uno de nosotros es orar y dedicar tiempo a la comunión con el Señor, a la comunión con Dios, ¿verdad? Y a la lectura de su palabra. Y entonces yo voy a predicar en el poder del Espíritu. Y al hablar en el poder del Espíritu no estoy diciendo que wow, los enfermos van a sanar, va a haber lluvia de oro o cosas así. No, va a ser que el Evangelio va a tocar los corazones. Ese es el poder de Dios, como Pablo dice en Romanos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a aquel que cree. Cuando yo predico el Evangelio y estoy en esa comunión con el Señor, es un poder de Dios que hace dos cosas: salva a los escogidos y rechaza a los. Te voy a hacer un paréntesis. Sí. Cuando hablábamos ahorita de Job, ¿no?
el diablo lo quería tocar y no lo dejaba, y le quitó sus bienes y después su familia, pero el Señor no le permitía a Satanás tocar. Pasa entonces lo mismo con los que no son hijos de Dios, o los que no son escogidos. Los que no son escogidos son de Satanás. O sea, esos sí están pelados, están perdidos. Sí. Son de él. Son de él. O sea, por eso Jesús cuando vinieron los fariseos a él, Jesús respondía. A veces decían que Jesús era bien diplomático, yo creo que a veces no tanto. Él hablaba con la verdad. Y les dijo a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo. Solo hay dos líneas: o somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. No podemos ser término medio. Es uno o es otro. No hay otra opción. Y si somos hijos de Dios, ¿en qué veo que soy hijo de Dios? En que amo la palabra de Dios y aborrezco lo que no es, en que busco esa comunión con Dios, aunque a veces me enfríe en la comunión con Dios, pero hay algo dentro de mí que me está diciendo: hey, tienes que orar, tienes que buscar, ¿verdad? En que me deleito en agradar a Dios, en que busco agradarle. Es esa conversión. Eso solo Dios lo puede producir en nuestros corazones. Por eso Pablo dice, ¿verdad? También creo que es a la iglesia de Colosenses, dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay un testimonio interno. ¿Cuál es ese testimonio? El anhelo de la santidad, el anhelo de agradarle, de servirle, de obedecerle. Ese es un testimonio vivo de que realmente, auténticamente, una conversión en mi vida. Si no hay esa conversión, yo no he pasado de muerte a vida. Porque eso es la conversión, ese es el nuevo nacimiento, es nacer de nuevo. Yo puedo llevar una religión, puedo estar en esta iglesia donde predicamos la palabra de Dios bien y no ser salvos. No es afiliación a una iglesia, es afiliación a Dios, un auténtico nacimiento en Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? En Juan capítulo 3, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 15, Dios le está hablando a Nicodemo, Jesús le está hablando a Nicodemo, y Nicodemo era un hombre muy recto en términos humanos, muy recto, que amaba a Dios, que obedecía los mandamientos. Decía alguien por ahí, si alguien se podía salvar por obras, si hubiera esa opción, sería Nicodemo. Era un hombre excelente, ¿verdad? Y es al que Jesús le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Porque no es nuestra religiosidad lo que nos salva, no es nuestra bondad, no es por hechos de obras, es mediante el poder de Dios que produce un nuevo nacimiento en nosotros, ¿verdad? Por eso decía Carlos Spurgeon, decía: si yo supiera que no soy escogido, yo me tiraría al suelo y le lloraría a Dios y berrearía y golpearía el piso, clamando a Él hasta que me escogió. Así me llevara toda la vida, porque prefiero pasar toda una vida así que pasar toda una eternidad en el infierno, ¿verdad? Entonces, solo mediante el poder de Dios podemos ser cambiados. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es el poder de la verdad, el poder del verdadero evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ya dijimos que el propósito de Satanás, ¿se acuerdan que decimos? Es poner a un hombre en el trono de David. Querer imitar en eso al trono y así destruir el propósito de Dios. Veamos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 17. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 27, 17, perdón. 7 al 17. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inocuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inocuo cuando inocuo, perdón.
cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieran en la justicia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Miren, ahí está, ¿verdad? Quise llevarlo hasta ahí porque está todo lo que hemos ahorita dicho, ¿verdad? Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ojo, desde los tiempos de los apóstoles ya había anticristos, ya había gente llamándose cristos. Desde los tiempos de los apóstoles, Pablo lo está diciendo, ya está en acción, o sea, ya en ese momento estaba en acción el misterio de la iniquidad, pero solo hay quien al presente lo está deteniendo. Entonces, hasta que él se ha quitado del medio. Y cuando él se ha quitado del medio, ¿qué va a pasar? Ese inicuo se va a manifestar, el anticristo, el verdadero anticristo, con toda su fuerza, con todo su engaño, con todo su poder. Y es lo que está diciendo, para que crean, dice, y Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira a todos aquellos que rechazaron la verdad de Dios, la verdad del Evangelio. Ojo, eso viene de parte de Dios. Entonces Dios va a hacer que la gente siga a la bestia, siga al anticristo, por cuanto se complacieron en la injusticia. Dice, Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean esa mentira. Hoy estamos en un tiempo de gracia, hoy estamos en un tiempo donde podemos realmente decirle a Dios, Señor, si no me escogiste, escoger. Quiero conocerte, quiero saber de ti, quiero estar contigo, quiero que realmente, porque esto es temporal, lo eterno está conmigo. Será toda la eternidad pasarla o con Dios o en la ira de Dios, que es el infierno, el lago de fuego. No hay otra opción. Entonces por eso dice, y luego como dice, pero a vosotros les dice Pablo a la iglesia, Dios los ha escogido para salvación. Ustedes no se van a perder porque Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces esa parte es maravillosa, nosotros podemos ver esa parte, ¿verdad? Que estamos, si en realidad hemos nacido de nuevo, estamos seguros en las manos del Dios Todopoderoso, donde Satanás, por más que cruja sus dientes, su poder y todo, no puede penetrar esto. No puede, aunque quiera, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, como este segundo jinete, o este primer jinete, ¿verdad?, es el anticristo. Entonces ya vimos, y de ahí Jesucristo abre el segundo sello. El segundo en cuestión de, no en orden de primer sello, sino en cuestión de que abre el segundo sello. No sabemos si sea el quinto, el sexto, el séptimo, ¿verdad?, pero es el segundo sello que abre. Y el segundo sello que está abriendo nos dice, ¿verdad?, que ya lo leímos, dice, y salió otro caballo bermejo. Y el que lo montaba fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Les quiero leer la Biblia textual, busco así de repente diferentes versiones porque me gusta verlo más a fondo. Dice, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, sal. Ojo, aquí está mejor, allá en la Reina Valera dice, ven y mira. Pero ya dijimos que el y mira no está en los manuscritos. La verdadera transición nada más es ven, o sea, se le está llamando al jinete con el caballo. No se le está llamando Juan. Aquí la Biblia textual lo traduce sal, que está mejor, sal, o sea, llamando al jinete, sal, ¿verdad? Y salió otro caballo rojo encendido, y el que lo montaba le fue dado quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada.
el segundo ser viviente, ¿verdad? Este segundo ser viviente, ¿sí? El aspecto, este segundo ser viviente, ¿qué es? La guerra. ¿Sí? Por eso la guerra. El segundo jinete le puse la guerra. ¿Sí? La paz aparente que traerá el anticristo en el caballo blanco, que simboliza la paz. Esa paz aparente va a ser quitada de repente. Como dice Pablo en Tesalonicenses, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Será algo así, paz. Esto hace mucho similar cuando Hitler. ¿Cómo fue que Hitler fue creciendo tanto? A través del engaño, ¿verdad? Primero atacó una nación, luego hacía nexos de paz con otra nación y cuando no se lo esperaban, la atacaba. Estaba yo leyendo un reportaje, dice, las Naciones Unidas estaban viendo eso y decían, oye, ¿qué pasa con Alemania? ¿Verdad? ¿Saben qué? Ya van 2, 3 naciones que atacan, vamos a hablar con él, a ver qué está pasando. Y enviaron al primer ministro inglés a hablar con él. Y sale el primer ministro inglés y sale como un periódico donde sale levantando un documento y dice, acabamos de firmar, Hitler y yo, la paz, ya no va a haber guerra ni nada, porque él ha dicho su intención no es conquistar ni nada, entonces quedan descartados esos celos. Al poco tiempo de eso, ¡pum!, conquista otra nación, la ataca. Oye, ¿qué pasó? No, ya no voy a hacer nada. Polonia, no, Polonia, ¿cómo crees que yo te voy a atacar? ¿Cómo crees? No te voy a atacar. Ok, perfecto. Madrugada del otro día ya la estaba bombardeando. ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo crees? ¿Ya te descuidaste? ¿Verdad? Entonces, cuando las naciones vieron que ya invadió Polonia, ya llevaba 6, 7 naciones, entonces dijeron, no, ya, se tiene que armar la guerra. Pero ya cuando Hitler ya estaba todo fortalecido. Entonces, así va a ser de repente la bestia. Con paz y tranquilidad y conquistando a través de estrategias y todo. Y de repente, ¡pum!, va a cambiar todo y ahora yo soy el emperador y ustedes me tienen que servir. Todos desprevenidos, sí. todos confiados. Con engaño, ¿no? Con engaño. Y va a ser una gran guerra. La Segunda Guerra Mundial quedará chiquita a comparación de esta guerra, porque serán tanto guerras nación contra nación, pueblos contra pueblos, como de reinos. Quiere decir reinos que países conjugados contra otros países conjugados y se estarán atacando unos a otros. Ahora imagínense, al mismo tiempo combatiendo países con países, provincias con provincias y naciones contra naciones. Será un cataclismo tremendo en cuanto a guerra. Dice, y la paz será quitada, y se le dio que se matasen unos a otros. ¿Cómo puede haber tanta muerte en la humanidad? Decía por ahí ¿cómo se llamaba? Mojica, el presidente de Paraguay, ¿verdad? El que fue, ya no es. Pero hablando en la ONU, estaba el otro día viendo algo que dijo en la ONU. Dice, ¿por qué gastamos tanto en armamento, en armas, en sistemas de protección y descuidamos a nuestros niños? ¿Por qué ya no podemos jugar como jugábamos antes en las calles y todo, que era más tranquilo? ¿Por qué no, en lugar de gastar tantos miles de millones, mejor gastamos tantos miles de millones en fomentar la cuestión de la niñez y todo eso? Eso jamás. ¿Por qué? Porque, como dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Vienen de nuestros corazones, de avaricias, de codicias, que luchan entre nosotros, las soberbias, la altivez, el no dejarse, ¿verdad? Decía ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita el nombre de esta persona, pero que le decían, oye, ¿por qué no? Porque si te está ofendiendo, ¿por qué no lo atacas? Y creo que era Lincoln, Abraham Lincoln. Dice, porque la mejor forma de destruir a tu enemigo es hacerlo tu amigo y demostrarle que la enemistad no es la correcta. ¿La enemistad no es qué? No es lo correcto. Y así solo se dañará él mismo. Entonces era una estrategia un poco, ¿verdad?, que decía él, pero vean a qué niveles llegó Abraham Lincoln a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esa parte. Entonces se desatará una guerra que será terrible, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3.
¿A quién le toca? ¿A ti? Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 3. Yo lo veo. 5:3. Sí. Ok. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Ahí está, ¿verdad? Mateo 24, 6 al 8. Mateo capítulo 24, versículo 6 al 8. Dice Mateo 24, 6 al 8. 6 al 8. Y oiréis las guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Fíjense, esto es lo que está diciendo Jesús, y los versículos anteriores, del 24:1 hasta el 8, coincide perfectamente con los 4 jinetes del Apocalipsis. Y lo vamos a ver ahorita en el versículo 6, estamos viendo a este. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hasta ahí está todavía el segundo jinete, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor lo está ligando. Dice Simon Kistemaker, el conflicto que se describe en Apocalipsis es el de Dios frente a Satanás, de Cristo frente al anticristo y del Espíritu Santo frente al falso profeta. Cuando el Evangelio se introduce en zonas donde todavía no ha sido predicado, este conflicto es real y a menudo conlleva derramamiento de sangre. Jesús mismo dijo, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Y dijo, ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Parte de la introducción del Evangelio es eso. ¿Por qué? Porque si este mundo está bajo el maligno. Por eso Jesús dijo, no vine a traer paz. Ojo, no es porque Jesús venga a traer guerra. Pero al Evangelio entrar a una zona donde es dominada por el enemigo, donde el pecado abunda y entra la luz, que pasa, las tinieblas quieren apagar esa luz, es un choque. Por eso dijo Jesús, yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra, porque el seguirme a mí involucra eso, involucra que a veces la gente te odie. Por eso le decía, hay 2 efectos que produce el Evangelio: o la gente ama a Dios, se convierte y ama a Dios, o la gente cruje los dientes y se enoja contra el Evangelio. Por eso tanto persecución en Medio Oriente, ahí sí cuesta. ¿Cuántos de nosotros seríamos cristianos en Medio Oriente? Donde te puede costar hasta la vida, torturas, porque los han torturado, los han crucificado vivos, los han quemado vivos, los han golpeado hasta morir vivos. Entonces, ¿cuántos tenemos ahí? Gente, ¿verdad?, que perdieron todo por causa de Cristo. Eso nos puede costar. Demos gracias a Dios que no nos está costando, y a la vez digo gracias, bueno, no sé qué tanto debemos de dar gracias que no estemos pasando eso, pero ellos que están sufriendo, ellos están adquiriendo ante Dios mayor galardón que nosotros. Eso sí, recompensa. La salvación es igual para todos, pero los premios, a quien más Sufre por él, más Dios le dará. Esa es la maravilla de Dios. Hay un galardón específico para los mártires de Cristo, para los que murieron por causa del Evangelio. Hay un galardón. Dios va a premiarlos. Habrá una gloria específica para ellos en el cielo. Es algo maravilloso. Como decía, les repito esta frase que ya se las he dicho, de ese pastor que pedía oración por la persecución que estaban padeciendo. Dice, pero no oren para que se nos acabe la persecución, oren para que nuestra fe esté firme en medio de la persecución. Nosotros no queremos que la persecución se termine, porque si se termina la persecución, entonces ¿qué va a pasar? Nuestra fe se va a enfriar. Entonces mejor oren que nuestra fe esté viva. Y le preguntaba a este que lo está entrevistando, ¿y usted qué
¿qué mensaje le mandaría a los de Occidente? Que empiecen a orar por persecución para que se aviven sus corazones. Algunos dirán, Dios cancela eso, ¿no? Pero no, es una verdad. La persecución trae un nivel de fe mucho más grande, mucho más abundante. Entonces Dios está diciendo eso. Entonces, nosotros hoy que tenemos libertad, ojo, ellos tienen persecución, ellos van a recibir un galardón más grande. Nosotros que tenemos libertad acá, Dios nos va a demandar esa libertad. Si tenías libertad de predicar mi palabra, si yo te di esa libertad, ¿por qué no la utilizaste? Esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Dios nos va a demandar de todo lo que nos da. Dios nos da para que le demos gloria a través de lo que nos da. Entonces, si nos está dando libertad para hablar como ahorita aquí, esto no se podría hacer en China, ni mucho menos en Corea del Norte, ni mucho menos en Vietnam, ni en Laos, ni en esos lugares. No se podría. Y Dios nos está dando esta libertad hoy de reunirnos a la hora que queramos, cuando queramos, que no nos importa si nos oye el tono que sea, ¿verdad? Podemos esa libertad. Y Dios iba a decir, ¿y qué hiciste con esa libertad? Oye, ¿cuánto lo siento por ejemplo, los hermanos que vacilan en venir y que no se están reuniendo y que Dios les va a demandar todo eso? Te di toda esa libertad, te di todo y tú no usaste todo. Va a haber gente reprendida en el tribunal de Cristo, muy duro. O sea, estamos creyendo que Dios nos va a recibir allá. Uy, ya llegaste, mijito, ay, qué bueno. No, va a haber reprensiones para los que no trabajaron para el Señor. Es tremendo. Yo por eso se los he dicho, hermanos, y estamos viendo los jinetes. ¿Por qué les hablo así? Porque estamos viendo los jinetes, lo que va a venir sobre la tierra, el caos que será sobre la tierra. Esto está siendo la palabra de Dios. Lo que estamos viendo ahorita no será nada comparable. Hoy las naciones están pidiendo, la comunidad europea está pidiendo un líder que los dirija. Actualmente la comunidad europea está pidiendo un líder que los dirija. ¿Por qué? Porque tienen miedo a Rusia. Entonces están pidiendo un líder que dirija la comunidad. Están pidiendo un líder que venga a componer la economía mundial. Ahí aparecerá el anticristo y dirá, ese soy yo, ¿no? Y poco a poco irá escalando. No será así, sino poco a poco irá escalando. Hasta que se manifieste. Ojo, a lo mejor el anticristo ya está. Ya está haciendo su estrategia. Ya está, y está subiendo los escalones. Nosotros no vamos a ver cuando se manifieste. Cuando ya salga ese caballo blanco trayendo la paz a todos. Y si nosotros lo empezamos a ver, Dios, hermanos, entonces ya no nos fuimos. Entonces, pero esa es la verdad de la palabra de Dios. Por eso Dios nos está advirtiendo. ¿Por qué el Evangelio se escribe para los cristianos? Para que veamos lo que Dios va a hacer sobre la tierra. Y al final de Apocalipsis lo que va a hacer la eternidad. Nos habla del infierno, del lago de fuego de azufre. Y nos habla de la gloria eterna. Como Dios diciendo, esto es lo que hay. ¿A dónde tú estás poniendo tu corazón? En lo temporal, la finalidad es esto. En lo eterno, es esto. Por eso Pablo dice, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra familia, todo hagámoslo para la gloria de Dios y que sirva para la gloria y progreso del Evangelio. Entonces recibiremos, dice Pablo, amplia entrada en el reino de los cielos. ¿Verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella, a estos evitan. Ahí está, ¿no? Pablo hablando. Pero debes saber esto, que en los postreros días, o sea, ya en los últimos días, ya estamos viviendo esa etapa, hermanos, vendrán tiempos peligrosos. Vean la generación que se va a levantar y que ya la empezamos a ver actualmente. Gente que ya no tiene respeto de los padres. Cada vez que a veces enciendo el radio y estoy oyendo, y a veces oigo programas que hablan acerca de eso, de cómo se ha perdido el respeto hacia los padres, que ya no hay respeto de los hijos hacia los padres. Y es lo que está diciendo aquí, desobedientes a los padres, ingratos, blasfemos. Y ojo, y esto será dentro de las iglesias también, cristianas. Esta generación está ahí, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Negarán lo que el poder de la gracia puede hacer. Negarán esa parte, ¿sí? Ahora, si estamos viendo esta generación donde el poder restrictor del Espíritu Santo, porque la iglesia está aquí, está restringiendo la maldad. Ahora imagínense, porque es a lo que Pablo se refiere, hasta que Él se ha quitado del medio. Esa obra, no que el Espíritu Santo se vaya, no se va, porque si el Espíritu Santo se fuera, se acaba la vida sobre la tierra, se mueren todos en ese momento. Pero Se aleja también. quita esa obra que Él está haciendo de restringir la maldad. Actualmente el Espíritu Santo por medio de la iglesia está restringiendo la maldad. Por eso dijo Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. El Espíritu Santo a través de la iglesia está restringiendo la maldad. Pero cuando la iglesia sea quitada, el Espíritu Santo dejará de hacer esa acción. Entonces imagínense a una generación donde ya no hay quien le restrinja la maldad. Eso es lo que van a ver los que se queden en la gran tribulación. ¿Sí? Entonces, recordemos, el mundo te puede dar paz, ¿sí? Pero es temporal. Al final, esa paz te costará y te cobrará intereses bastante altos, peor que los de los bancos, ¿verdad? Fíjense, por eso Jesús dijo en Juan 14:27. A ver, ¿quién sigue? Juan 14:27. San Juan 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí está, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Ojo, el mundo te da paz. Por eso dije, yo no la doy como el mundo la da. Porque el mundo te da una paz temporal. Jesús te da una paz de eternidad. Paz eterna. Por eso, si ustedes leen los libros de la historia, oh, cuánto enojo le ocasionaba a los enemigos de la iglesia ver morir a los cristianos. En paz. Aún en la hoguera, en medio de la hoguera, entonando himnos al Señor. En paz. En esos momentos donde las llamas están quemando tu cuerpo y ellos muriendo en paz. Por eso dijo el Señor, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo te la quita en cualquier momento y te cobra intereses sobre esa paz. Pero el Señor te la da más allá de lo que todo. Por eso el apóstol Juan también, primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, Sí. 15 al 17 dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque de todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está. Ahí está el apóstol. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
los deseos, estas tres tentaciones fueron las que fue sujeto Jesús en las tres tentaciones. Los deseos de la carne, que estas piedras se conviertan en pan, que él tenía hambre, llevaba 40 días sin comer. Y Satanás le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú tienes el poder, Jesús, para hacerlo. Tú tienes ese poder para hacerlo, Jesús. Di que se conviertan en pan. ¿Verdad? Los deseos de la carne, alimento, deseo. ¿Verdad? Los deseos de los ojos, la codicia, el ver las cosas de este mundo. Mira. ¿Verdad? Todo esto te voy a dar si me adoras. Deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida. Gírate, porque escrito está, sus ángeles mandarán cerca de ti para que... Jesús fue sujeto a esas tres tentaciones. Por eso el apóstol Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo